Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Shh. Beneath the moonlight, self-touch your head and mine gets me every time. Lost in the city lights. Hay espacios en casa que no solo usamos, los vivimos. La cocina es uno de ellos. Aquí empieza el día y muchas veces también termina. Por eso hoy no se trata solo de limpiar. Se trata de resetear, de volver a ese equilibrio que tanto necesitamos. Así que, hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues como siempre comenzamos con un buen desayuno porque hoy tenemos mucho por hacer. Beneath an endless night, the world spins around. You're there, ease my mind. Like stars that never die, you and I will shine during the darkest times. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter. Hoy continuamos con el capítulo 4 de este Spring Reset, centrándonos en la cocina, los electrodomésticos y la despensa en el caso de que la tengáis o cualquier armario de alimentos. Empiezo como siempre pues despejando, quitando todo lo que está sobre la encimera porque no hay limpieza real si antes no hacemos espacio. También, como de costumbre todos los días rutinario, vacío el lavavajillas para así también poder limpiarlo después con tranquilidad. Primero de todo, abrir las ventanas, dejar que entre el aire y preparar todo lo que vamos a utilizar para limpiar. A veces solo este primer paso ya cambia completamente cómo se siente la casa. Fully quiet and slow. I try my best to move on, to let go. Muchas veces pensamos que el lavavajillas se limpia solo, pero también necesita su propio cuidado. Así que yo lo primero que hago es limpiar los laterales porque ahí se suele acumular polvo y quitar el filtro. El filtro es una de las cosas que hay que revisarlo continuamente porque siempre, está sucio. Entonces ahí es donde se acumula pues toda la suciedad. Después se repasan las gomas y lo que voy a hacer ahora es espolvorear un poquito de bicarbonato, limpiar bien el filtro y entonces ya poner un cuenco lleno de vinagre y poner un ciclo largo. A veces no necesitamos productos más fuertes, solo volver a lo sencillo, el bicarbonato y el vinagre. Try my best to move on, letting go. Tell me shit I know.
una vez el lavavajillas ya está en marcha, pues vamos a despejar lo que es la encimera y lo siguiente que voy a hacer es empezar por la nevera, porque la nevera es uno de esos lugares que usamos cada día, pero no siempre revisamos como deberíamos. Así que, aunque toda la semana se le hace una limpieza así por arriba, yo normalmente en cada temporada pues lo vacío todo, sin prisas. Aprovecho también para ver que realmente estamos pues eso, utilizando y simplemente pues desocupando espacio. Así que voy a sacar todas las baldas, las voy a fregar, las voy a secar, las voy a recolocar. Y eso sí, hay que hacerlo todo con intención, porque el orden no es solo estético, también nos ayuda a cuidar mejor lo que tenemos. Los productos que yo uso son muy básicos: agua calentita, vinagre y un poquito de lavavajillas y eso sí, unas buenas bayetas de microfibra. Nights don't get around, but there's something about you I like. You're crazy for saying I should slow down. La nevera es uno de esos lugares que abrimos todos los días, como os decía antes, pero que pocas veces observamos de verdad. Aquí guardamos lo que nos alimenta, lo que compartimos en familia, lo que forma parte de nuestra rutina más íntima. Y sin darnos cuenta, también se llena de lo que dejamos pasar, de lo que ya no usamos, de lo que simplemente se queda ahí ocupando espacio. Por eso limpiar la nevera no es solo una tarea más. Es una forma de parar, de revisar, de ser conscientes, de quedarnos con lo que de verdad importa y soltar lo que ya no tiene sentido, porque al final el orden en casa empieza también por cuidarnos, pues eso, lo que consumimos. Too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better, yeah. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody told me to settle down. Y ahora que está ya todo limpio, pues es el momento de volver a colocarlo todo. Pero ya no se trata solo de poner las cosas en su sitio, sino de hacerlo con intención, dejar a la vista lo que usamos de verdad, colocar de forma práctica y también bonita, por supuesto. Porque cuando todo está limpio y en orden, no solo se ve diferente, sino que se siente diferente. Something about you I like. I get too drunk and too scared and lie.
Y ahora pues le toca el turno al congelador. Y yo diría que el congelador es ese lugar donde también guardamos tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues comidas que preparamos con calma, momentos que adelantamos para días en los que no llegamos, pero también sin darnos cuenta se convierte en un espacio donde acumulamos cosas que dejamos pues eso, para otro día y muchas veces pues olvidamos. Por eso vaciarlo, limpiarlo y volverlo a organizar es también una forma de poner orden en nuestro día a día, de facilitarnos la vida, de cuidarnos incluso cuando no tenemos tiempo, porque un congelador organizado es un pequeño regalo para nuestro yo del futuro, porque así pues lo tienes todo organizado y a mano. Como estáis viendo, pues también voy a separar la nevera para limpiarla por arriba, por los lados, por dentro, el suelo también de dentro de este armario. En fin, darle un buen repaso porque esto no se mueve todos los días. Ahora le toca el turno al microondas y para el microondas yo utilizo limón. El vapor ayuda a despegar la suciedad y además deja un olor a limpio impresionante. Así que corto un limón en 4 pedazos, lo pongo en un bol con agua y lo programo 5 minutos. Y la verdad que una vez terminado, con ese mismo vapor y la bayeta, lo limpias y se queda estupendo. Y ese limón yo luego lo utilizo para limpiar también y desodorizar el triturador de alimentos del fregadero. Y ahora llegamos a una de esas zonas que no siempre se ven, pero que acumulan mucho más de lo que imaginamos, que son los filtros de la campana extractora. Aquí se queda toda la grasa del día a día, todo lo que cocinamos, todo lo que forma parte de nuestra rutina. Y aunque no esté a la vista, también necesita su cuidado. Y por mucho que lo limpies todas las semanas, siempre sacas algo. Así que limpiarlos, dejarlos como nuevos, es una de esas pequeñas cosas que marcan la diferencia en una cocina. Yo lo que utilizo es carbonato de sodio. Lo dejo actuar un ratito, le doy con un cepillo y luego con agua bien caliente y a presión, la grasa sale corriendo. Porque mantener lo que no se ve también es parte de crear hogar limpio y cuidado, corazones. Y os diré una cosa, a veces lo más importante es lo que nadie ve. Ahora le toca el turno al horno. Bueno, el horno este es nuevo, pero yo lo utilizo muchísimo. Así que trato de mantenerlo y cada vez que lo utilizo limpiarlo, pero aún así le voy a dar una pasadita y sobre todo a esta piedra que tengo en el fondo que sirve para mantener más el calor, es como una piedra refractaria. Y bueno, pues la verdad es que esta piedra, como le cae aceite de las salpicaduras cuando haces a lo mejor algo que que salpique, se mancha y como se recalienta, pues se mancha bastante. Así que también le voy a dar simple vinagre, bicarbonato y ya sabéis que esos son mis aliados imprescindibles.
Las parrillas son otra de esas partes que usamos cada día y que precisamente por eso necesitan constancia. Aquí cae todo, grasa, restos, lo que vamos cocinando sin darnos cuenta. Por eso, más que una limpieza puntual, es un mantenimiento. Cada vez que utilices el horno, pues es conveniente sacarlas, limpiarlas o pasarles lo que es la bayeta. Y pues eso, después de usarlas, o al menos no dejar que pase demasiado tiempo, porque si pasa mucho tiempo hace que todo sea, pues eso, más difícil luego de limpiar. Así que hay que cuidar la cocina porque no es hacerlo todo perfecto, es hacerlo poco a poco, pero de forma constante. Y os diré una frase para esto, hablando de la constancia. Os diré que la constancia siempre limpia mejor que la prisa. Y ahora, como veis, pues continúo con las zonas altas, esas que muchas veces dejamos para otro día, pero que marcan una gran diferencia cuando están limpias. Empiezo por la campana, ya veis que he quitado los filtros, pero bueno, voy a empezar por la parte exterior retirando el polvo, la grasa que a lo mejor se vaya acumulando poco a poco, y también las lámparas, que aunque no siempre lo notemos, van perdiendo luz cuando no están limpias. Son pequeñitos detalles, pero que cuando los cuidas todo el espacio se siente mucho más limpio y mucho más ligero, porque a veces no es solo lo que vemos a la altura de los ojos, sino todo lo que nos rodea. Así que, bueno, pues eso. También voy a quitar los estores para lavarlos y sigo con las lámparas de la isla. Por supuesto, pues las que tengáis televisión como yo en la cocina, darle una pasadita. Yo la limpio con el limpiacristales que en el vídeo anterior os dejé la receta. Y eso sí, el producto siempre en el paño y se queda estupendo. También pues un repasito a lo que son los cristales. Esta vez, como hemos amanecido nevando, que el tiempo está loco, pero loco, pues yo lo que voy a repasar son los polletes y los cristales por dentro. Cuando mejore el tiempo, pues ya los haré por fuera. Así que bueno, las que no tengáis este problema de la nieve como yo, pues deciros que el tiempo, el polvo, las marcas, pues van apagando esa claridad que tanto cambia los cristales. Porque los cristales no solo es una cuestión de estética, es volver a conectar con el exterior, con la luz, con la sensación de aire limpio entrando en casa. Y ahora ya pues continúo con los azulejos y las paredes, ayudándome con la mopa para hacerlo de una forma pues más cómoda y más eficaz. En el agua, pues lo de siempre. Agua calentita, vinagre y lavavajillas. Y la verdad es que los azulejos se quedan impresionante. Luego los seco bien también y a las paredes le doy con esta misma fórmula. Muchas veces pensamos que solo hay que limpiar lo que tocamos, pero las paredes también acumulan polvo, grasa y olores, sobre todo, pues eso, en la cocina, que es lo que estamos hoy haciendo. Trabajar de arriba hacia abajo también me permite limpiar sin ensuciar lo que ya está hecho. Y con la mopa pues llego a zonas altas sin esfuerzo, haciendo que todo sea mucho más práctico. Estos son pequeños hábitos que hacen que la limpieza sea más ligera y también más eficiente, porque no se trata de hacerlo más difícil, sino de hacerlo mejor.
thought you knew all the answers and knew what's to come. Trying not to be so self-absorbed. They don't care. Y ahora pues vamos con los armarios, siguiendo el proceso muy sencillo, pero la verdad que muy efectivo. Sacar para poder ver realmente lo que hay, porque muchas veces tenemos ahí cosas que ni utilizamos. Limpiar, porque no se trata solo de ordenar, sino de empezar desde una base limpia. Secarlo todo bien para cuidar los materiales y evitar la humedad, y volver a colocar, pero esta vez con intención, sin prisas, dejando cada cosa en su sitio, porque cuando el interior está en orden, pues todo lo demás fluye muchísimo mejor. Con los cajones y los muebles bajos, pues voy a hacer exactamente lo mismo. Sacar, revisar, porque muchas veces guardamos cosas que incluso ni nos acordamos que las tenemos. Y bueno, pues es también un momento para, pues eso, para dejar ir cosas que no necesitamos y donarlas, porque a lo mejor a alguien pues les puede dar una segunda oportunidad. Yo la verdad que al tener ahora la despensa, pues tengo pocos armarios abajo, pero no necesito más, tengo los suficientes. Y algunos como este lo tengo destinado solamente para lo que son cosas de hornear. Entonces este armario no lo utilizo mucho, solamente cuando, pues eso, voy a hornear, hacer algún pastel o hacer cualquier cosita. Y el procedimiento es el mismo, sacarlo todo, fregarlo bien, secarlo y volver a colocar las cosas en su sitio. Si tenéis productos que puedan caducar, pues eso también, revisar las fechas de caducidad y lo que esté caducado pues se va.
A veces, mientras hago algo tan sencillo como limpiar un armario, me doy cuenta de que ser ama de casa o amo de casa es mucho más que mantener el orden. Es estar pendiente de todo, de lo que se ve, de lo que no. Es cuidar, sostener, anticiparse sin hacer ruido. Y aunque muchas veces pase desapercibido, en cada pequeño gesto hay algo muy, muy grande, porque al final un hogar no se llena solo de cosas, se llena de cuidado, de hacer hogar, corazones. Y el mueble de debajo del fregadero, pues es uno de esos espacios que no se ven, pero que forman parte del día a día. Yo debajo del fregadero, en esta puerta, tengo también el cubo de la basura. Son lugares que usamos constantemente, pero que muchas veces olvidamos limpiar con la misma atención. No es que no se limpien, pero no con la misma atención. Sin embargo, son los que más necesitan atención, porque cuidar de un hogar también es prestar atención a lo menos visible. Así que nada, yo tengo este cubito aquí pequeño de la basura porque el cubo grande lo tenemos en el garaje. Entonces, como yo hago compost, pues aquí simplemente hacemos poca basura. Y cuando la bolsita esta está llena, pues ya la sacamos al cubo grande, y lo que es orgánico, pues entonces eso lo llevo al compost. Empty bottles, messy bed. Y este armario es uno de los armarios que más habla de nuestro día a día, el de las ollas, las cazuelas, las sartenes. Aquí es donde empieza todo, las comidas, los momentos en familia, las recetas de siempre, y aunque a veces solo veamos utensilios, en realidad hay mucho más. Por eso me gusta mantenerlo en orden, cuidarlo y mantenerlo todo a mano. No tengo sartenes, tengo solamente 3. Y bueno, alguna olla, sobre todo mi cazuela de barro, eso sí. En fin, que no tengo tampoco mucho. Pero tengo justo lo necesario. Porque cocinar no es solo preparar comida, es también una forma de cuidar a los nuestros. Y ahora pues le toca el turno a la despensa. La verdad es que es mi despensa soñada. Y es el espacio donde, pues eso, donde guardamos esos pequeños también electrodomésticos que nos facilitan tanto el día a día. Son cosas que utilizamos, que nos ayudan, pero que si no cuidamos, pues terminan acumulándose sin sentido. Por eso este momento es también para revisar, para quedarnos solo con lo que de verdad usamos y nos aporta.
porque no se trata de tener más, sino de tener lo necesario, bien cuidado y a mano. Así que yo lo tengo todo a la vista, todo lo que utilizo, todos los botes con las harinas, la avena, los frutos secos, las pastas, las legumbres, todo lo tengo aquí en la despensa a la vista y claro, por supuesto, pues los electrodomésticos. Y porque pienso que cuando cada cosa tiene su lugar, todo se vuelve mucho más fácil y mucho más ligero. Entonces, pues nada, el modus operandi, el mismo. Despejar, limpiar, secar y volver a poner en el sitio. Y también, pues, volver a rellenar cosas que se hayan terminado. En fin, pues eso, mantener la despensa al día, como digo yo. Normalmente, pues lo que es la freidora de aire, la Thermomix, la Instant Pot, todo eso, pues cuando lo utilizas lo limpias. La cafetera, pues es otra de las cosas que también hay que limpiarlo constantemente porque por el café pues se ensucia muchísimo y bueno, pues a mí me gusta tenerla limpia. Entonces también le doy una pasadita, el tostador, el calentador de la leche, el calentador de agua, en fin, pues todas esas cositas que tienen que estar limpias.
Y aquí lo que os comentaba, pues eso, yo normalmente tengo en la cocina que tengo en el garaje, pues suelo tener comida de reserva y pues eso, cuando se va terminando algo, pues voy rellenando y lo que utilizamos en el día a día es lo que tengo en la despensa. En los cajones de la isla, pues aquí lo que tengo es sin duda lo más práctico, porque aquí tengo a mano lo que más utilizo en el día a día para cocinar. Las especias bien organizadas con estos racks, los paños de cocina, en fin, pues todo colocado de forma que sea fácil, cómodo y accesible, porque simplemente estoy cocinando y me tengo que girar, abrir el cajón y coger la especia que necesite. Entonces, pues eso, a mí me gusta tenerlo, ordenar los cajones, pero con intención. Porque cuando cocinas, tener lo esencial cerca hace que todo fluya muchísimo mejor. Y al final no es solo cuestión de orden, es hacerte la vida un poquito más sencilla. Y ya pues ir poniendo cada cosa en su lugar. Yo ya sabéis que me encanta la decoración, pero dentro de la decoración lo que tengo es todo con intención, porque sí, lo tengo un poco disfrazado, por ejemplo el botecito de los ajos, lo de la sal, todo eso es así muy monino, pero lo tengo pues a la vista. Este frutero, que esto fue un regalo, es un plato típico de Marruecos, pero bueno, como es bastante alto, ponerlo en la pared sobresalía mucho y lo tengo a modo de frutero. Y luego lo que son las sillas de la isla. Estas sillas tengo que deciros que tienen un montón de años porque son de la isla de Virginia. Entonces los cojines estaban ya muy feitos y solamente tenía 3 porque uno se rompió. Entonces nada, voy a limpiarlos bien, voy a colocar ya todo más o menos en su sitio, los filtros de la campana, voy a colocar el cuadro también y voy a colocar bueno, pues lo del aceite, la sal, la pimienta, en fin, pues las decoraciones que yo tengo encima de la encimera. I don't need more time, I know where the heart is. Tell me what you need, just don't let go. We're taking all that's left to build it up again. It's gonna be a chance, but here we go. Y por último ya sería darle un buen repaso a lo que es el fregadero. A mí me gusta mucho la pasta Cif. Antes aquí en Estados Unidos no la había, y entonces utilizaba pues bicarbonato y vinagre, pero desde que la hay pues amo el Cif, porque se queda estupendo. Luego, como tenemos triturador de alimentos, de residuos, pues lo que hago es que para afilar las cuchillas, que esto es un truco infalible
para todo tipo de cuchillas, tanto de batidoras como de la Thermomix, como del triturador, si echas hielo en cubitos, pues al triturarlo eso lo que hace es que afila las cuchillas. Entonces yo lo que hago es pues echarle un cubito de cubitos y luego el limón que utilicé para limpiar el microondas también se lo pongo, lo tritura y la verdad es que huele súper, súper bien. All I want is you in front of me. I don't need another, 'cause you're always gonna be my home. Y ya para darle los últimos toques, pues voy a volver a colocar los estores que los he lavado, que bueno, pues la cocina huele fenomenal ahora mismo. Y y también lo que voy a hacer es la idea que os comenté en vídeos anteriores de poner unos platos aquí en la campana. Así que eso también lo voy a poner ya para que ya, pues eso, la campana quede preciosa. Lo que sí que voy a quitar es el cuadro porque las dos cosas no me gustan, lo veía too much. Entonces, o bien los platos o el cuadro. Y han ganado los platos. Y ahora sí, pues el repasito al suelo. Ya sabéis que yo tengo la Ultenic, la AC1 Elite, que me encanta porque barre y friega a la vez. Yo estoy súper, súper contenta. Mirad, el suelo se queda una maravilla. Y ya, pues eso, poner los cojines que os he dicho antes, poner paños de cocina nuevos no, limpios. Y la cocina estaría ya pues de lujo. Y ahora sí, pues con todo en calma, me voy a sentar un momentito, un cafetito y la sensación de que todo vuelve a su sitio. Porque al final no se trata solo de limpiar una cocina, sino de crear un espacio donde apetezca estar, donde la vida pase con calma. Cuidar de tu hogar es también una forma de cuidarte a ti, siempre os lo digo, corazones. Y a veces lo único que necesitamos es parar, mirar alrededor
y sentir que todo está bien. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido, que os motive. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre, por formar parte de esta bonita comunidad que hemos formado. Que también espero que os esté gustando esta serie del Spring Reset. Y nada, corazones, simplemente deciros que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!